del Agua de la Universidad de Bello. Él va a estar con el tema Gestión, Economías de Escala y Financiamiento para Sistemas Rurales de Agua Potable. Mike, por ahí. Hola, muy buenas tardes. Desafortunadamente me toca partir después del café, cuando están todos relajados, con pocas ganas a veces de poner atención, pero bueno, voy a tratar de hacer el mejor esfuerzo por aterrizar de alguna manera conceptos que son extremadamente complejos, como los que me pidieron que conversara hoy día con ustedes. La idea de la gestión, el concepto de economías de escala, que lo han estado conversando, salieron varias preguntas relacionadas con el tema y yo quisiera contarles cuál es el estado del arte en esa materia. Pero antes de eso yo quiero mostrarles la estructura de la presentación es la siguiente. Primero les voy a contar quién es este centro del agua. Y después me voy a referir directamente al tema de la gestión en el sector del agua potable rural, me voy a referir a las economías de escala y luego al financiamiento. El centro del agua que yo tengo el honor de dirigir es un centro dedicado, un centro que está en la Universidad Andrés Bello. Es un centro académico, pero que tiene una fuerte orientación de política pública, y por tanto viene a rellenar o a ocupar un espacio en términos de discusión sobre el recurso hídrico que no existe en términos en áreas académicas. Porque la orientación es tratar de informar las decisiones públicas a través desde la universidad para efecto de tratar de tomar las mejores decisiones en el sector. Trabajamos principalmente en tres áreas, la idea de la difusión y debate sobre políticas públicas, y es por tanto de que la verdad me toca participar mucho en presentaciones como esta, cuando se discuten temas generales de política. Realizamos investigación académica y también realizamos colaboración nacional e internacional. El ámbito de trabajo en términos de política pública del centro no es solamente Chile, sino que Latinoamérica, y trabajamos mucho fuera del país. Estas son algunas de las áreas de trabajo y claramente la idea de los servicios sanitarios urbanos y rurales es una de las áreas que nos interesa muchísimo. ¿Y por qué les voy a hablar hoy día de estos temas sobre gestión, economías de escala y financiamiento? Es básicamente porque como director del centro estamos terminando un proyecto que voy a compartir con ustedes sobre lineamiento de política pública para el sector del agua potable urbano y rural en Latinoamérica. Este es un proyecto que está financiado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas, CEPAL, y corresponde a un trabajo que recoge la experiencia de luego de 20 años de investigación en CEPAL, y particularmente el trabajo de los últimos 3 años sobre lineamientos de política pública en el sector en Latinoamérica. Los autores, bueno, el autor principal soy yo, junto con Andrés Yuralev, que es funcionario de Naciones Unidas, y en el caso del agua potable rural trabajamos con un consultor que se llama William Carrasco, que es colombiano. Ahora, antes de entrar en materia propia, yo quiero referirme desde esta perspectiva latinoamericana, de esta experiencia luego de 20 años de trabajar en sectores rurales como, por ejemplo, el caso de Guatemala, el caso de Paraguay, incluso el caso de Chile. Nosotros nos hemos encontrado que el sector rural en Latinoamérica presenta particularidades que son propias de cada país, pero hay características que son compartidas, y esas son las que les quiero contar, porque es de importancia relevante el hecho de reconocer estas características, porque a partir de eso es que se construye toda una política sobre agua potable rural. Primero que todo, la prestación de servicios sanitarios en el sector rural es completamente distinto a la prestación del servicio de agua potable en el sector urbano. Es una característica que es propia de la ruralidad y que nos dice relación con
con singularidades de los países, sino de que por la estructura misma del servicio. Luego, otra de las características también presentes es la alta dispersión que existe de la población. Por regla general se discute alrededor de Latinoamérica de cuando hablamos de población rural dispersa y concentrada, con distintas nomenclaturas, pero ese es un tema extremadamente importante porque en alguna medida la circunstancia de que existan distintos tipos de aglomeraciones de población hace que las soluciones sean diversas y por tanto uno no pueda pensar en una sola solución para el área rural. Por tanto, impone desafíos técnicos, sociales y financieros que son más complejos que las zonas urbanas. Es muy distinto en las zonas rurales a las zonas urbanas. Luego también existe la particularidad que las zonas rurales tienen un acervo cultural y social que es distinto al acervo cultural y social urbano. Y eso se presenta en países donde existe fuerte población indígena, por ejemplo. En el caso de Guatemala, el 50% de la población en Guatemala es indígena, y por tanto existen distintas aproximaciones a la prestación de los servicios, pero también a cómo se percibe la comunidad rural. Hay una identidad propia de la comunidad que debe ser reconocida cuando trabajamos en términos de política pública. Desconocer la particularidad de la ruralidad es caer en el error de generalizar. En la medida en que uno trata de expandir los servicios urbanos a los servicios rurales con el mismo criterio, la experiencia nos muestra que los proyectos fracasan por regla general. Otra de las características importantes muchas veces existe el interés por parte del gobierno central de extender Eso puede sonar bastante genérico, pero sí existen claramente, voy a tratar de avanzar porque tengo poco tiempo, sí existen claras aplicaciones en términos de los servicios de agua potable rural. En este caso, la gobernabilidad comprende la noción de un sistema donde existen responsabilidades de la provisión del servicio, y esta es compartida entre el Estado, la comunidad y los agentes que intervienen. Y esta es una característica importante. Por regla general, los servicios de agua potable en Latinoamérica son prestados en zonas urbanas y las zonas rurales son abandonadas, y tenemos un ejemplo muy cercano en el caso de nuestro país. Y usualmente ese abandono dice relación con el retrotraimiento por parte del Estado de sus funciones sociales en términos de prestación del servicio. Y por tanto aquí resulta de extremada importancia que el Estado tenga un rol claro en la prestación de los servicios. En Latinoamérica, por regla general, el 99% de los servicios de agua potable son prestados por los municipios. No sucede. En Chile no existe ningún responsable de prestar un servicio sanitario si no es en la zona urbana
en el caso de las empresas de servicios sanitarios que tienen un decreto de concesión. Si no existe eso, ni la municipalidad, ni el gobierno central, ni nadie tiene la responsabilidad. En este caso, lo que hemos visto que a nivel latinoamericano es la inexistencia de este rol claro del Estado, conlleva a un subdesarrollo en el sector del agua potable rural. También hablamos de los operadores, que pueden ser públicos o privados, y cuando me refiero a operadores públicos me refiero a los municipios, a las empresas públicas, y cuando me refiero a los privados no solamente me refiero a las empresas, sino que me refiero a los comités de agua potable rural, me refiero a las cooperativas, etc., donde también tiene que haber una responsabilidad. Y los usuarios. El modelo chileno, si uno lo compara con los modelos, el modelo brasileño, el modelo uruguayo, el modelo colombiano, por regla general no le reconoce un rol relevante a los usuarios. El usuario solamente en muchos estados brasileños, donde los usuarios, en zonas urbanas, los usuarios participan de la creación de los proyectos de inversión de las empresas. Los presupuestos compartidos existen en la ciudad de Curitiba, por ejemplo. Existe en el directorio de la empresa pública, existen representantes de los usuarios. Y ellos participan de las decisiones que toma esta empresa. Eso a nivel urbano. A nivel rural, la penetración de la participación es mucho más grande. Y así observamos, por ejemplo, que en el caso de Bolivia existe gran participación por parte de las comunidades, en el caso de Ecuador, en el caso de Colombia, en el caso del Perú también, Argentina, donde participan y están empoderados, donde existe pertenencia. Y eso es el reconocimiento de una característica propia de estos servicios. Toda la gente que está aquí, me imagino, viene representando, tiene un conocimiento directo del servicio. Muchos de ustedes organizan el servicio, prestan el servicio. Y ahí entienden que existe una conexión directa entre la comunidad que presta el servicio y el servicio. Y aquí me voy a detener en alguna medida porque esto es lo relevante en la idea de la gestión de los servicios de agua potable rural. Y estas son características que no se nos han ocurrido a nosotros, sino que son características que están reconocidas por parte de la comunidad internacional como principios fundamentales en la gestión no solamente integrada del recurso hídrico, sino que en la prestación integrada del recurso hídrico. La idea de participación, la idea de que la comunidad pueda acceder a la información completa y clara, la idea que el operador y las autoridades rindan cuenta de cómo ejercitan sus facultades y cómo cumplen o no cumplen con sus objetivos, y que además se le otorga la capacidad a la comunidad de poder recurrir ante los tribunales de justicia en forma eficiente para poder exigir que las autoridades y quienes prestan el servicio lo hagan conforme a las promesas que han hecho. De otra forma, estamos hablando de servicios en que, por regla general, van a tener la característica de ser muy asistenciales y esperar siempre recibir la prestación, recibir transferencias por parte del Estado. Entonces tenemos en este caso que la participación y la gobernabilidad lo que le dan es sustentabilidad en el largo plazo a la prestación de los servicios, y por tanto desconocer esa característica, la característica de que es un servicio con características especiales, de que es un servicio que es parte de la comunidad, que la comunidad tiene que participar directamente, es extremadamente relevante. En términos prácticos, ¿a qué es lo que me estoy refiriendo? Primero, en términos de gobernabilidad, lo que necesitamos es una política particular del Estado para el sector. Y no una política, y cuando me refiero a una política del Estado no me refiero solamente a una legislación que promueva el desarrollo del agua potable rural, sino de que el reconocimiento de la obligación del Estado de tener que promover este tipo de servicios. ¿Ok? Y por tanto, que el Estado se haga cargo del desarrollo tanto en zonas rurales dispersas como en zonas rurales aglomeradas. Luego también
debe existir el establecimiento de una estructura institucional específica para la zona rural. No es suficiente con programas asistencialistas de inversión, sino que es necesario de que exista una autoridad que sea la responsable de cumplir con las metas de cobertura, las metas de calidad, etc. Tiene que existir una autoridad que se haga cargo y que sea responsable al final del día. La persona que tenga que responder, porque lo que nos sucede hoy día es que los únicos responsables son, malamente, son los quienes organizan los comités. Aceptable en la medida en que no exista la asistencia técnica por parte del Estado. No existe ninguna posibilidad, el resto es una quimera. Y promover la participación de la comunidad, y cuando me refería a la participación de la comunidad, y estoy siendo mucho más específico porque uno observa que la comunidad tiene que participar en la formulación, el diseño y la ejecución de las obras de infraestructura. ¿Okay? Y no es solamente un aporte de mano de obra, como este sistema de pavimentación compartida, no es eso, sino de que es la misma comunidad la que tiene que participar en muchas de las decisiones que le afectan directamente a ellos. Y por tanto, la idea de establecer esquemas sostenibles de apoyo para las áreas rurales a distintos niveles, de manera que estos proyectos hagan transferencias de conocimiento y transferencias de capacidades a los comités, a las cooperativas, es extremadamente importante. Y por último, la idea de apoyar el establecimiento de organizaciones comunitarias que tengan un reconocimiento legal, porque de esa manera en gran medida se le reconoce capacidad de crédito a los APR. Entonces la idea de que sean una cooperativa da mucho mayor peso en términos organizacionales, de gobierno corporativo, etcétera, para efectos de poder acceder a créditos de distinta índole. Luego, también en el reconocimiento de que la ruralidad tiene una característica distinta a las zonas urbanas, es que es necesario también, en muchos países, esto es un gran avance, la idea de desarrollar normas y guías técnicas para la selección, diseño y construcción de soluciones tecnológicas no convencionales de agua potable rural. Porque en el caso de Chile, por ejemplo, si uno va a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, existe esto, pero para zonas urbanas. Existen normas para construir copas de agua, etc. Pero en el caso de las zonas rurales no existen normas sobre tecnologías no convencionales. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, los indígenas bolivianos impiden que se construyan, que se orade la tierra para efectos de poner cañerías bajo tierra. ¿Y por qué no se hace? Por un problema cultural. No se debe intervenir a la madre tierra, a la Pachamama. Y por tanto lo que hacen las empresas o los municipios en zonas rurales es tender las cañerías sobre el suelo. Cosa que nosotros podríamos considerar de que no es aceptable. No es aceptable. Pero en Bolivia es aceptable y no produce ningún problema. Pero nosotros no tenemos normas de calidad sobre tendido de cañerías sobre terreno. Luego, esquemas subsidiados de asistencia técnica. Claramente yo les mencionaba que las áreas dispersas, las áreas rurales dispersas, es donde existe mayor vulnerabilidad por no existir la capacidad de poder reunir más gente, de poder financiar un proyecto de agua potable que son por regla general muy caros, y por tanto en estos casos lo que es necesario es que exista por parte del Estado, prestar este servicio por parte del Estado, y puede ser directamente o a través de terceros, asistencia técnica. Y por último, y me voy a referir, y esto me va a servir para saltar al próximo tema, que es la idea de economías de escala, la idea, y alguien lo mencionó aquí en un comentario, la idea de promover las fusiones o las mancomunidades de los servicios de agua potable rural.
Y esto es un ejemplo que atraviesa toda Latinoamérica, y por regla general las experiencias más exitosas de sistemas de agua potable rural dicen relación con la reunión de distintos sistemas de agua potable rural que se mancomunan, trabajan en conjunto, no se fusionan, son personas jurídicas distintas, pero se reúnen y ponen bienes en común para efectos de prestar el servicio. Y encontramos ejemplos espectaculares en el caso de Colombia, en el caso del Paraguay, en el caso de Guatemala. Y eso me va a servir para poder hablar de las economías de escala. Las economías de escala, ahí hay una definición que es bastante técnica, pero para hacerlo muy simple, las economías de escala dicen relación con inversión en infraestructura, inversión en una planta de tratamiento pequeña, en un sistema de tuberías pequeño, etc. Y en la medida en que esa inversión va creciendo, va generando costos menores de producir el servicio. Hasta que llega un momento en que el servicio crece a tal nivel de escala, de poder reunir varios servicios en uno solo. Y donde sí existen grandes economías de escala en el sector rural es en las áreas operacionales. Entonces, por ejemplo, y aquí hay una serie de ejemplos, pero uno de los ejemplos más usuales es que el mismo técnico que sabe manejar las bombas, que sabe manejar el sistema, puede manejar el sistema de la comunidad de al lado. Se paga el mismo sueldo, pero se presta el servicio a dos comunidades. Una misma camioneta puede prestar el servicio a varias comunidades. Y eso genera ahorros en la prestación del servicio que pueden ser extremadamente importantes en las áreas rurales. Pero también hay economías de escala en términos futuros. No solamente en las obras y en la operación, sino que en el futuro. Cuando pensamos expandir el servicio, en la medida en que podemos hacerlo pensando en conjunto y así planificar la expansión y compartir recursos, programando mantenimiento y evitando duplicidades de obras, lo que hacemos es reducir costos. Lo mismo se produce en la coordinación en el uso de los recursos hídricos. En la medida en que podemos, con un mismo derecho de aprovechamiento de aguas, podemos servir a más comunidades, los costos se disminuyen. Ahora, una de las características que no hay que olvidar de los servicios de agua potable rurales es que, independiente que sean rurales o que sean urbanos, por regla general los servicios de agua potable, son monopolios. Son monopolios. Lo que significa es que la prestación del servicio es mucho más eficiente cuando se hace por una sola empresa, en un solo grupo, un solo APR, en un solo territorio operacional, porque en esa medida no se duplican las infraestructuras. Por tanto, estamos en presencia de una falla de mercado. Y como existe una falla de mercado, puede existir la tendencia por parte del que presta el servicio a no prestarlo en forma eficiente o no prestarlo en forma en términos de calidad o a precios bastante más elevados. Y por tanto vamos a preocuparnos de, en este caso, de controlar esa característica. Y la idea de la gestión integrada, la idea de que exista la producción, la distribución, la recolección y el tratamiento por parte de una sola empresa genera mayores eficiencias que
la división de esas áreas en distintas otras empresas. Por tanto, por regla general, se recomienda en términos del sector rural la idea de integrar estas actividades verticalmente, donde podemos hacer escala. Y así, por ejemplo, el equipo empleado en el mantenimiento de redes de agua potable y alcantarillado se puede utilizar en uno y más servicios. Y también la idea de integrar en el ámbito horizontal o geográfico. Por regla general, lo que se está utilizando a nivel latinoamericano es la idea de la unidad, se utiliza es la cuenca. Porque dice relación con la gestión integral del recurso hídrico, donde tiene un impacto extremadamente importante. Ahora, eso es en términos observados, en términos prácticos observados. Y por tanto, lo que vamos a encontrar es que la organización que adopte cada uno de los países va a responder a circunstancias reales, circunstancias históricas, geográficas y políticas que van a ir dándole forma al sector. Existen un montón de estudios empíricos en relación con cuál debería ser la escala óptima de un servicio de agua potable para efectos de generar economías de escala. Estos números son bastante grandes para las zonas rurales, pero se estima de que entre 100.000 hasta 1 millón de habitantes, o un volumen de unos 70 millones de metros cúbicos producidos al año por una empresa, deberían generar escalas óptimas de servicio. Bajo ese umbral, sí, igualmente existen ahorros de costos, básicamente por aglomerar a estos pequeños prestadores. Por tanto, una de las recomendaciones que hay en este estudio a nivel latinoamericano es tratar de reunir la mayor cantidad de pequeños prestadores para efectos de generar economías de escala. El tema del financiamiento. En el sector rural yo ya les he mencionado que existe esta particularidad, una particularidad que dice relación con un tema cultural, pero dice relación también con el acceso, con la existencia de pobreza, con la existencia de marginalidad. Y por tanto, en este caso, la participación del Estado no puede ser soslayada en términos de inversión. O sea, a nivel disperso, la inversión la tiene que asumir el Estado, porque no existe ninguna capacidad por parte de los grupos de poder prestar, de poder pagar y financiar esos servicios si es que no existe un financiamiento directo. Y eso es una regla que hemos aprendido alrededor de Latinoamérica. Luego, también existen múltiples configuraciones a nivel social. Una gran cantidad de población que es pobre, pero también hay sectores que son bastante acomodados. Y las circunstancias de estar en una zona rural no autoriza o no habilita a esos sectores que son acomodados para beneficiarse de la ayuda que les presta el Estado a las poblaciones menos pudientes. ¿Okay? Luego, y por tanto, el Estado se hace cargo de garantizar los recursos, instrumentos y medios de apoyo para la población rural. Las zonas rurales, en algunos casos, sí pueden pagar y autofinanciarse, particularmente en el caso de los costos operacionales, cuando son bastante pequeños. Pero en aquellos casos en que no se puede autofinanciar, hay que pensar en los subsidios. Y en este caso, en el tema de los financiamientos, tienen que existir políticas claras y sencillas. Uno de los grandes problemas que enfrenta la región en términos de financiamiento es que los programas de financiamiento son extremadamente complejos y por regla general se tienen que contratar consultores para que puedan hacer el trabajo y que puedan interpretar lo que el Estado está pidiendo. Y eso genera una barrera para los sistemas de agua potable rural que muchas veces es infranqueable. Niveles especiales de subsidio, yo creo que ya nos hemos referido a eso, pero también programas y líneas y metodologías de intervención requeridas y tecnologías aplicables a soluciones más adecuadas a la población rural. Nuevamente, la idea de que existe tecnología que es distinta, que no convencional al sector del agua potable rural, debe ser promovida. Debe ser promovida porque muchas veces es mucho más barata que la tecnología que oficialmente se utiliza en las zonas urbanas. Y eso era lo que quería compartir con ustedes. Gracias. Ok, muchas gracias, Michael. Al igual que en los temas anteriores, ahora nosotros vamos a presentar a nuestro último panelista de este